se absorbieron en Vera porque los talleres se transformaron en talleres, porque hacíamos talleres, estoy hablando antes de la pandemia, producíamos libros en la feria junto con la gente, y cuando teníamos buenos recursos, mucho papel porque cuesta en la impresión, la gente se llevaba sus propios libros, se hacían los libros, se leía ahí y se llevaban sus libros. De ese modo también trabajamos en las escuelas. Los talleres que hacíamos en las escuelas eran de ese tipo, es decir, hacíamos los libros con los chicos y después los libros, bueno, en este caso quedaban en la biblioteca de la escuela, pero era un material que de alguna manera era de todos también. Así que ese proyecto quedó absorbido dentro de este, porque además, como somos siempre los mismos, no hubiésemos tenido, claro, porque somos siempre los mismos los que estamos en casi todo, digamos, este tipo de cosas. En la universidad nuestra no es tan grande, digamos. Entonces, queríamos cuidar el recurso que teníamos con deseo en este tipo de intervención. Y no discontinuarla, digamos. Es un desafío, cuando lo nano crece, o ampliás el equipo, o pensás otros proyectos, pero pasa un montón. Re interesante lo que acabas de decir, de esto de fusión entre proyectos. No se me hubiera ocurrido antes, y la verdad es que nos súper enriquece escucharte, porque en el marco de la diplomatura en mediación cultural de la UNS, estamos también en un momento de empezar a pensar qué proyectos quienes están cursando la diplomatura van a llevar adelante. Entonces, todas las experiencias que fuiste diciendo, y esto de las cosas también que suceden, ¿no? Porque uno empieza un proyecto con todos los sueños encima, y después también tiene que poder sostener y poner el cuerpo a eso, a lo que se comprometió. Así que me parece que aparecieron un montón de pistas re interesantes. Caro, no sé si hay algo del chat o algo que amerita alguna intervención, y si no, pienso que podemos como avanzar en las demás preguntas, como una especie de segundo bloque. No, yo creo que sí, que avances, porque están haciendo comentarios, pero están todos muy atentos, me parece, y seguramente aparecerá alguna pregunta al final. Perfecto. Bueno, voy con la siguiente entonces. Un poco lo que nos preguntábamos es qué pasa con la formación docente en literatura, ¿no? ¿Qué tiene eso que ver con la mediación cultural? O sea, ¿se puede marcar alguna diferencia entre esas prácticas de enseñar literatura y llevar adelante prácticas de mediación cultural? Bueno, acá nos tendríamos que sentar a escribir con Caro, me parece, y con Sandra, un artículo especial sobre comparar experiencias, a ver qué pasa, porque a mí me gusta mucho trabajar con datos. Eso siempre se los digo me gusta mucho trabajar con base empírica. Entonces, si yo te puedo contestar desde la teorización que tengo en la cabeza, pero ustedes tienen una universidad pionera en cómo articula con el espacio, con el medio. O sea, yo el último librito en papel que saqué, porque es el último que voy a sacar en papel por convicción, porque creo que todo lo que producimos desde la Universidad Pública del CONICET tiene que estar gratuito, en acceso abierto o en línea. Pero el último que saqué, mi deseo, y ahí Facu me ayudó un montón, no, por favor, yo quiero que mi último libro sea UNL UNS, porque es un modelo del tipo de interacción con el medio, con los libros que ustedes sacan, la forma en que ustedes conectan y que convocan a la gente. Bueno, me parece que ustedes pueden hablar mucho mejor que yo de eso. Yo soy más o sea, mi trabajo tiene más que ver con la profesora clásica que enseña teoría, y nosotros, bueno, en las universidades chiquitas vieron que enseñamos 2 materias, yo enseño teoría literaria 1 y didáctica de la lengua y de la literatura, y en las dos aparece el trabajo de extensión, lo que clásicamente en la universidad se llamó extensión, que luego lo podemos pensar como intervención. Incluso yo siempre les digo, ustedes tienen el mismo nombre que nosotros, que es el programa de promoción de la lectura, y yo siempre digo, ese nombre a mí no me gusta lo de promoción, pero no se me ocurre otra, no sé, intervención, pero intervención también suena como medio como voluntarista, entonces bueno, es complejo, ¿no? Pero en las 2 materias siempre aparece el tema de lo que clásicamente llamamos la extensión, la mediación, la intervención, como la quieran llamar, porque es una función sustantiva de la universidad, y porque es una marca de la Universidad Argentina que nace en la reforma que se consolida en lo que es la reforma del 18 y se sostiene, y a mí me parece que esa marca hay que defenderla porque da cuenta de un sello de identidad. Esa marca plebeya de la Universidad Pública Argentina, y las
fantasías de intervención maravillosas que se producen más allá del tiempo de trabajo de la gente. Es algo maravilloso. Entonces, en la formación, ese punto de la formación aparece necesariamente. Ese libro del que yo les hablaba es parte de la bibliografía obligatoria, por ejemplo, de didácticas de la lengua y de la literatura, y el que vamos a sacar ahora va a ser también parte, porque es necesario que los estudiantes conozcan las muchas y muy diversas maneras que hay en las universidades públicas de este país, las cosas que se ensayan para llegar a gente que no está en la universidad, o para llegar desde un espacio concreto, no necesariamente la universidad, a otro espacio en el que no había conexión hasta ahí, ¿no? Esa fantasía es hermosa. Es hermosa, es políticamente potente, tiene mucho potencial de transformación. Lo que pasa es que hay que llegar, ¿no? Lo digo así porque esa es como la parte más compleja, ¿no? Llegar al otro. La creatividad en juego en esas estrategias de interpelar, ¿no? También en esto que decías de, bueno, ¿cómo le explico a mi compañera de carrera que está re bueno este proyecto, que se sume? Y también me gustaba pensar cuando decías lo de la digitalización y el acceso que habilita lo digital, siempre y cuando tengamos internet, sabemos que no es tan fácil, pero cómo la idea de que proyectos que están distantes entre sí, en sus territorios, puedan también generar un espacio de encuentro como el de hoy y tener intercambios como este, ¿no? Y puedan ir incluso pasándose la posta de, bueno, esto que inició la charla de yo tuve esta experiencia, espero que te sirva, te la comparto. Me parece súper enriquecedora y que ahí aparecen, como se abren todo el tiempo, ¿no? Como posibilidades de articulaciones, de estrategias de intervención, de resoluciones ante las dificultades que aparecen. Que me parece súper lindo de poder rescatar. Y Carolina hoy hablaba del trabajo en red de alguna manera. La red puede estar institucionalizada y puede funcionar hasta como una red informal. O sea, esos libritos de los que yo les hablo son libritos corales deliberadamente, porque lo que intentamos mostrar justamente es eso, la diversidad, las lógicas diferentes. Y fíjate cómo, Lucía, cuando empezamos a hablar hoy, yo te empecé hablando que estos proyectos surgen porque copiaron a otros. Copiar en el mejor sentido del término copiar. Es decir, queríamos ser Rosana Nofali, el equipo de Tucumán, y después quisimos ser Washington Cucurto y la Sofía Cartonera y Rita, y lo digo siempre, o sea, la apropiación, el robo creativo, nunca entendí el gesto de María Kodama enojada con Cachajian porque ay, el plagio, el robo. Yo digo, sí, fantástico, es fantástico que alguien quiera ser otro si eso lo lleva a terminar siendo otra cosa, ¿no? Con eso otro, ¿no? Ser una copia triste o una sombra, pero que te impulse la fantasía de hacer algo parecido a lo que hizo A. Sí, y ese ser con otros, porque son todos proyectos donde la impronta colectiva y la popularidad son claves, o sea, no se pueden pensar sin esas dos palabras. También aparece esto de Cucurto como germen, bueno, tengo esta idea y que por primera vez quiero ser algo que está en mi territorio y que se invierte la lógica de, bueno, si siempre estábamos mirando a otros continentes, como que la lógica de la editorial cartonera que se replica rápidamente en un montón de otros países hasta el día de hoy y sigue como reproduciéndose también como algo inesperado. Hay algo que me parece re interesante que tienen muchos proyectos de mediación cultural, que es que se proponen objetivos, se proponen estrategias de cómo evaluarlos, se proponen formas de pensar si funcionan o no, y de esta lógica de intervención, acción, investigación que está en juego, pero después hay un montón de otras cosas que suceden que tienen que ver con ese encuentro, con lo que reciben de ese lugar al que van, al que se dirigen, y cómo en la medida que esos proyectos se pueden sostener, van creciendo, van escuchando mejor y van pudiendo estar más cerca de encontrar una sintonía con esa comunidad de la capela. Tal cual. Sí, es imposible no pensar el trabajo en diálogo.
porque no hay manera. El miedo de quedarse hablando solo, ese es un miedo, ¿no? Y algo que aparece también en el diálogo, que hoy de alguna manera apareció en la conversación, en el relato que hacía Carolina al principio, la importancia de que los proyectos y los programas se socialicen, ¿no? Eso va desde los programas de cátedra hasta debería pasar en los proyectos de investigación. Si uno está trabajando con fondos públicos, cuanto más transparenta cómo hace lo que hace, por qué lo hace, para qué lo hace, y posibilita, porque cuanto más lo transparente y cuanto mejor lo comunica, a mí me parece que eso posibilita que otros se apropian de eso mismo y lo lleven hacia otro lado. Eso también me parece que funciona. Ya no digo debería funcionar, digo funciona porque de hecho uno lo ve en esos movimientos, ¿no? La mandrágora de Tucumán que viajó a Santa Fe y después se transformó en otra cosa, en mezcla con lo de Rosario, con lo de Córdoba, con lo de Cucú en Buenos Aires. Y con esa transformación que hace Cucurto, vos pensás todo lo que, porque yo te hablaba más de la transformación en el campo literario y en el campo editorial, pero vos pensás que Cucurto realiza otras transformaciones. La revisión de la imagen del cartonero, la transformación de la basura, del cartón sucio de la calle en tapa de objeto artístico. Es decir, hay ahí en juego mucho más que una revolución simbólica en el campo editorial y en el campo literario. Es cuando te lo dije así medio apurada, es reducir el movimiento. Después de la peor crisis, volver a instalar la lógica cooperativa, y el lugar hacia donde están yendo ahora, que intenta mostrar, digamos, la importancia de la producción agroecológica, es decir, son siempre, todo el tiempo se están moviendo hacia lados distintos. Sí, tal cual. Y incluso como cada vez que se retoma se va tomando con más seriedad esta idea que estaba ya desde Cucurto, pero que cada vez se instaura, es esto del precio diferencial que se les da a los cartoneros por su trabajo y todas las posibles relaciones que se puede hacer entre un movimiento de trabajadores y una universidad, por ejemplo. Bueno, me encantó esa última respuesta. Pensábamos, para ya ir cerrando, volver a nuestro punto de partida, que siempre es lo personal, para preguntarte, desde tus experiencias, alguna que hayas vivido, una escena de tu vida que puedas pensar hoy como una escena de mediación cultural. Epa. Sí, es complejo. Porque implicaría una escena exitosa, o una escena que haya tenido, sí, capaz que sería una pregunta que te podría responder mejor otro que yo misma. Si te tengo que decir sí, pero más que una de mediación cultural, te iba a decir una de enseñanza. Probablemente si tengo que elegir una escena, elija una que tiene que ver con el orgullo con que los estudiantes de una de las escuelas a donde fuimos a hacer el taller, porque la tengo muy viva a esa, mostraban sus libritos pintados en cartón, que eran libritos que no eran sus libritos, sino que eran libritos que iban a quedar en la biblioteca de la escuela. Pero fíjate que te estoy hablando de algo chiquitito, nano, muy, muy, muy pequeño. Recuerdo esa escuela porque justamente era un curso donde costaba mucho trabajar y mantener el orden, y había mucha desconfianza de que funcionara el taller de la cartonera ahí con esos estudiantes. Y tengo la imagen muy, muy presente de el foco en la producción y el orgullo con que, como sabemos, no le podemos sacar fotos a los chicos de esa edad, pero sí a los libros, y el orgullo con el que mostraban los libros para ser fotografiados como una producción de ellos, ¿no?